Muy bien, muy buenas tardes, chicas. Espero se encuentren bien. Soy yo una tarde más, el profesor Daniel. Y bueno, la intención de esta clase es que podamos abordar algunos aspectos bastante básicos con respecto a las distintas teorías que hay sobre el desarrollo humano o teorías científicas que de alguna manera ligan el tema del aprendizaje con el desarrollo de los distintos sistemas del cuerpo humano. Me interesa mucho también eh, decirles que ahí estuve revisando algunas de las definiciones que hicieron sobre didáctica, educación, etcétera, pedagogía. Me interesa que ante todo el ejercicio, más que una revisión mía exhaustiva de, bueno, esto está bien, está mal, etcétera, sea un proceso para ustedes mismas de comprender prácticamente, ¿verdad? Eh, estos conceptos a lo largo del curso y ver si esos conceptos van cambiando la forma en cómo nosotros los conceptualizamos. Entonces, es eso básicamente. Por otra parte, también quiero mencionarles un par de asuntos, en particular con la clase de hoy. Bueno, hoy, muy curiosamente, llegó un nuevo proveedor de Internet. He estado cambiando el Internet acá en la casa, en el apartamento. Entonces, hoy en particular, a la compañía nueva con la que estoy tratando, le dio por venir y justamente a la hora que me iba a grabar esta clase. Entonces, es posible que en algunos momentos de la clase haya algunos ruidos extra de los que por sí ya hay, por lo general en estas clases. Entonces, solo para disculparme en ese sentido porque se están haciendo estos arreglos en pos de tener una mejor calidad de internet. Habiendo dicho eso, entonces creo que podemos empezar la clase de hoy, que tiene por tema distintas teorías sobre el desarrollo humano. Lo bueno es que es un tema que ya ustedes empezaron a desarrollar en sus lecturas de esta semana. Entonces no debería haber como demasiado conflicto o dificultad en poder acercarse al menos eh, un poquito a estos conceptos. Entonces vamos a trabajarlos bastante bien y la idea es como trabajarlo con algo de profundidad. Bueno, cuando hablamos de distintas teorías, sobre distintas teorías sobre el desarrollo humano, estamos contemplando esencialmente que existe algo llamado ser humano. El ser humano, Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Parte de el reino animal, que tiene características muy distintas a otros seres de ese mismo reino, particularmente nuestra capacidad de desarrollo intelectual y emocional, y que justamente por eso cuando analizamos el desarrollo de nuestra especie, tenemos que analizarlo desde distintas líneas teóricas. En particular, nos interesa entender que el ser humano se subdivide en distintas áreas. Probablemente si ustedes ya han llevado el curso del desarrollo del niño y el adolescente, podrán saber que el ser humano por lo general en los distintos autores los dividen en tres áreas de desarrollo: el área emocional, el área cognitiva y el área física. Entonces, esta forma de entender al ser humano en estos tres ámbitos, pues también ha generado o influenciado los modelos que tenemos de entender cómo es que funcionan el distinto desarrollo a nivel del aprendizaje en los distintos momentos de la vida. Y justamente un poco uniendo esas dos teorías, tanto las de desarrollo humano como las teorías de aprendizaje, que viene esta clase de hoy. Así que vamos a arrancar con distintos autores que tienen distintas posturas con respecto a el desarrollo de los seres humanos. Y aquí vamos a empezar con tal vez una de las líneas teóricas más fuertes y controversiales que son importantes de analizar en este ámbito. Y vamos a hablar acerca de Freud y toda la línea psicoanalítica. Muy bien, entonces voy a empezar explicándoles algunas cosas en general sobre la filosofía de Freud o en general de el psicoanálisis, que en realidad es como debemos llamarlo. Muy bien, Sigmund Freud fue un psicólogo alemán que cambió la forma completamente en cómo entendemos al ser humano. Para Freud existen distintas áreas del ser humano. El ser humano en general va a tener una parte consciente a nivel personal y una parte inconsciente. Ahora, para Freud, todos los aspectos biológicos, es decir, todo esto, la carne, lo que somos, se encuentran vinculados especialmente con la parte de la psique. Entendemos por psique todo lo que se desarrolla como mente,
emociones, también lo que entendemos por... Entonces sí, nos referimos a todos esos aspectos relacionados a la mente, relacionados a lo que también se puede entender como la individualidad del ser humano. Entonces, para Freud existen algunos conceptos, o dentro de la literatura de Freud existen algunos conceptos que me gustaría compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque así es como vamos a comprender en general toda esta forma de entender el ser humano. Voy a referirme particularmente a una de las obras de Freud, a Esquema del psicoanálisis, que es tal vez la obra más clara para poder entrar en general a toda esta postura psicoanalítica de Freud. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos. Como les dije, en la parte del psicoanálisis de Freud existen dos conceptos que nos interesan mucho y tiene que ver con los estados del ser humano. El ser humano tiene dos estados, la conciencia y la inconsciencia. La conciencia son todos esos aspectos que en el diario vivir podemos comprender a través de la racionalidad. Entonces, por ejemplo, si usted se levanta en la mañana y qué sé yo, llega, dice, me va a agarrar tarde, tengo que cepillarme los dientes, va rápido, se cepilla los dientes, etcétera, planea su día, dice, bueno, hoy no, hoy tengo que irme en bus, entonces va y se va a la parada de autobús. Todos esos aspectos que usted realiza a través de ir pensando, de hacer uniones lógicas entre aspectos de su realidad, a eso Freud lo llamaría el consciente. Es decir, son esa serie de relaciones lógicas que establece el ser humano y por eso se utiliza la palabra, de manera consciente, es decir, en su diario vivir, y que pues de alguna u otra forma es el ejercicio de esa intelectualidad. A eso vamos a llamar consciente. Y a su vez existe para Freud algo más profundo y donde realmente es donde abarca las emociones, sentimientos y donde radica lo que podríamos llamar la esencia del ser humano, y es el inconsciente. Cuando hablamos de inconsciente, nos referimos a una serie de igual relaciones lógicas, de establecimientos emocionales y de otros ámbitos que el ser humano no tiene de manera diaria, de manera consciente. Entonces, para Freud existe un espacio de cosas que nosotros vemos y comprendemos y un espacio que es inaccesible, un espacio en el cual nosotros no podemos ingresar. Ese espacio lo llamamos inconsciente. Y en el inconsciente, pues es donde se guardan por sobre todo las necesidades primitivas y traumas del pasado, como dice la presentación. Les voy a dar un ejemplo para que vayan entendiendo cuál era la dinámica justamente en esta interpretación de Freud acerca de la psique. Por ejemplo, para Freud, todos los aspectos de nuestros gustos tienen que ver con pulsaciones personales que tenemos. Y estas pulsaciones se generan a través del inconsciente. Les voy a mencionar, por ejemplo, tal vez si yo digo así, en una tarde, qué rico un helado, por ejemplo, Freud tal vez me hubiera dicho, bueno, es que en realidad no eres tú, tu parte consciente la que quiere el helado, sino que el helado es una representación de un trauma que usted tuvo en la niñez y que antes no lo dejaban comer helados y por eso a usted le gusta comer helados en este momento. Para Freud, esta sección del inconsciente guarda justamente las pulsaciones. Y cuando hablamos de pulsaciones son todas esas cosas elementalmente animales que tenemos como seres humanos. Son esos deseos, es todo eso que tenemos que de alguna u otra manera reprimir. De hecho, para Freud, justamente las enfermedades nacen porque el ser humano reprime sus impulsos naturales y los guarda en el inconsciente. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quiero comprarme, o de chiquito, de nuevo, el ejemplo del helado, quería comer helado, qué sé yo, una chocoleta, y no tenía el dinero para hacerlo, o mi familia no me daba el dinero, o no tenía la posibilidad de comprarme la chocoleta, posiblemente o en ese momento estaba limitando una pulsación natural. Recuerden que las pulsaciones son estas cuestiones más primitivas que tenemos, esa parte más animal. Entonces, yo quería ese helado, mi deseo era comprarme ese helado, comerme ese helado, pero como no lo pude lograr, tuve que reprimir ese deseo, es decir, tuve que decir, no, basta, hasta aquí. Cuando eso sucede, ese deseo aún sigue existiendo, pero ya no existe de una manera consciente, sino que se guarda en el inconsciente y ahí se queda y eso va enfermando a la persona. Todo esto es de Freud y estoy sintetizando de una manera muy inadecuada, de hecho, todo el psicoanálisis de Freud, pero al menos es pues de carácter ilustrativo para entender.
Por otra parte, bueno, esto es entonces el consciente y el inconsciente. Sin embargo, existen también otros elementos dentro de la teoría freudiana que nos interesan mucho. Otro elemento que no es necesario mencionarles es que para Freud el ser humano, es un ser esencialmente sexual. Y cuando hablamos de sexualidad, no hablamos sobre genitalidad o de penes, vaginas, de morbosidad, ese tipo de cosas. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos en realidad de todos los aspectos relacionados a la esencia del ser humano. Para Freud, la sexualidad es la necesidad más primitiva, la primera pulsación que tenemos. Y esa pulsación, en realidad, delimita todo lo que hacemos y pensamos de la parte consciente. Entonces, por ejemplo, para Freud, el tema de la sexualidad se vive desde el gusto, desde el placer. Entonces, cuando nosotros nos comemos algo, por ejemplo, otra vez, el helado, en realidad es una forma de necesidad sexual. Ojo, sexual desde Freud no significa genitalidad necesariamente, sino quiere decir esa necesidad de saciar los deseos que tenemos como seres humanos. Por eso para Freud todo rodea la sexualidad, porque el ser humano, cada una de las decisiones que toma, tiene que ver con su sexualidad. Otro elemento importante dentro del psicoanálisis, y particularmente la teoría freudiana, tiene que ver con tres elementos que nos interesan mucho. Es el ello, el yo y el superyo. Y lo voy a explicar de la siguiente manera, un poco caricaturesco. ¿Se acuerdan que les conté que existe el consciente y el inconsciente? Bueno, en el inconsciente guardamos a su vez tres elementos. Estos tres elementos tienen que ver con la forma en cómo nosotros nos relacionamos con el ambiente. Existe el ello, el yo y el superyo. El ello es esa parte más animal, esa parte más apegada a los instintos, a eso que tenemos dentro y que no deseamos reprimir. Y al otro lado encontramos al superyo, que tiene que ver con más bien esa necesidad racional de valores, de aspectos del deber hacer y no del querer hacer. Entonces, para ponérselos con un ejemplo más claro, digamos que yo puedo hablar sobre el mismo ejemplo, tal vez comerme un helado. Hay unos helados en la casa, por ejemplo, o hay un helado en la casa. Sé que el helado le pertenece a, qué sé yo, a mi mamá. Yo soy un niño y sé que el helado está en el congelador. Mi instinto natural me dice, comas el helado. Ahí está el ello. El ello es como el diablito, si se quiere, ¿verdad? Un poco haciendo una imagen de eso. Es eso que nos dice el instinto. Comas el helado, usted sabe que lo quiere. Y el super yo es esa parte que más bien se nos ha enseñado y se nos ha mostrado de que no, usted tiene que seguir los valores, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es de su mamá seguro si lo quiere, o qué sé yo, no se lo puede comer porque le pertenece a otra persona y usted no lo tiene, eso le va a hacer daño, etc. Entonces, el ello y el super yo se encuentran en puntos completamente distintos. Y en el centro se encuentra el yo, que el yo es esa parte central que está más relacionada con el consciente. El yo es el que termina tomando la decisión. Y el yo es justamente como esas pulsaciones que hay entre el ello y el super yo, que siempre nos están constantemente girando para hacia un lado o hacia el otro. Lo que pasa es que para Freud las pulsaciones del ello son mucho más latentes, es decir, se dan mucho más que las pulsaciones del super yo. Entonces es muy interesante, porque al final todo lo que hacemos, sea de manera consciente o de manera inconsciente, está relacionado a esas necesidades que tenemos. Algo muy interesante es que para Freud casi que cualquier enfermedad estaba relacionada a un aspecto de la psique. Por ejemplo, si usted era una persona obesa, Freud le podía decir que usted es obeso porque tuvo un trauma en su niñez con respecto a la alimentación y ahí guardó esa necesidad de estar llenándose a través de comida, vacíos emocionales que tiene. O sea, si usted tiene una gripe, también era culpa de que tenía algo relacionado con su psique, etc. Entonces, también el psicoanálisis son teorías que han sido altamente criticadas. De hecho, no se entienden actualmente, la comunidad científica no las acepta muchas veces, a pesar de que existe también un grupo de gente, de expertos en psicología que también hacen psicoanálisis. Entonces, vean que es un tema bastante controversial. Bueno, Freud siempre va a ser controversial. Sin embargo, se sigue estudiando en las universidades y es importante entender que sigue siendo una postura con respecto a distintos fenómenos y que es una explicación bastante interesante. Ahora sí, ese es todo el preámbulo para esta presentación y lo que tiene que ver con educación. Porque Freud, a su vez, como ya les mencioné, no solo diseñó este esquema
esta forma de entender la psique humana, sino que también realizó su propia división de desarrollo de las personas conforme a distintas etapas. Y estas etapas están relacionadas justamente al aspecto psicosexual. Recordemos que sexualidad en Freud no es solo genitalidad, pero sí está muy relacionada a ella. Y vean qué interesante, porque acá podemos ver en la presentación los estadios de desarrollo sexual según Freud. Entonces vean qué interesante, porque hasta en eso, digamos, él estaba muy relacionado y le encantaba hacer como ese tipo de, generar esa polémica. Y los estadios de desarrollo sexual tienen que ver con justamente el área que nos da placer según las distintas etapas de desarrollo como niño. Y vean qué interesante. Vean que la primera etapa, bueno, existen dos etapas, la pregenital y la genital. Nosotros vamos a estudiar algunos elementos de la pregenital. En la pregenital, vean que tenemos el estadio de desarrollo entre los 0 y los 18 meses de edad. A ese estadio se le denomina sensosorio oral. ¿Por qué sensosorio oral? Porque esa es la etapa, y eso ustedes van a fijarse, donde los niños y niñas obtienen placer por medio de la boca. De hecho, es la etapa donde los niños todavía están mamando del seno materno y donde, por ejemplo, se pasa también al chupón. ¿Por qué se llama sensosorio oral? Porque es el proceso donde particularmente la boca es el espacio donde se recibe placer. Vean qué interesante. Entonces, por eso es que Freud ubica en esa escala de desarrollo eso durante esa edad. Es decir, lo primero donde recibimos desarrollo, donde recibimos placer es a través de la boca. En la etapa de los 18 a los 36 meses es la etapa muscular anal. Y según Freud, en esa etapa, lo que sucede es que los niños ya no solo disfrutan o la fuente principal de placer no es a través de la boca, sino a través del ano. Y vean qué interesante, porque es cierto, esta es la etapa donde los bebés les encanta hacer heces, ¿verdad? Les encanta obrar en sus pañales y lo hacen por placer, donde descubren el placer justamente en la estimulación muscular del ano. Y obviamente toda esta teoría ha sido muy, muy criticada desde muchísimos ámbitos, pero vean qué interesante que al fin y al cabo está relacionado con aspectos realmente muy humanos y cuando los pensamos hasta cierto punto decimos, sí, podría tener razón Freud. Entonces, para Freud, la segunda etapa, entre los 18 y los 36 meses, es la etapa muscular anal. La tercera etapa se denomina la etapa de locomotor genital y es el momento entre los 3 y los 5 años, ahí tenemos muchos chicos en preescolar, que es la etapa del descubrimiento de los genitales. Y es el proceso donde los niños y niñas empiezan a descubrir su genitalidad. Descubren que tienen pene, descubren que tienen vagina, bueno, pueden tocar su vulva, pueden tocar su pene y por lo general sienten placer al hacerlo. Y ese placer, al tocarlo, por ejemplo, y ese placer no se debe necesariamente a una idea corrompida, ¿verdad? De que, uy, sí, ¿verdad? Estoy sexualizando lo que veo. No, es simplemente que esa es una fuente de placer porque es una zona que tiene muchísimas terminales nerviosas. En esa etapa, y eso es muy normal, ver a chiquillos de 3 a 5 años, que es cuando, por ejemplo, andan y se bajan el pantalón de un pronto a otro. Y ustedes tal vez cuando trabajen en los kinders se van a acordar de mí, que los chiquillos les da por hacer eso, o de toquetearse. Y muchas veces es la etapa donde los papás les dicen, no, ahí no se toca, Juanito, ahí no se toca, fulanita, ahí no, eso no se hace. Pero es básicamente un proceso de estimulación. Se me olvidaba mencionar desde la parte anterior, antes de entrar en las etapas, pero ahí cometiendo el caballo. Un tema que se desarrolla muchísimo Freud es el tema de la masturbación. La masturbación en Freud no tiene que ver con la masturbación genital, es decir, ¿verdad? Masturbar un pene o una vulva o clítoris, ¿verdad? Estimularlos sensorialmente, sino que para Freud masturbación se entiende como todo aspecto de la realidad que genera placer. Entonces, por ejemplo, si a mí me encanta comer helados de vainilla, al fin y al cabo, el hecho de que yo llegue y me compre, qué sé yo, un galón de helados de vainilla y me sienta a comerlo es un acto masturbatorio. De hecho, Freud fue la primera persona o la persona que inauguró el primer encuentro internacional de masturbación. Así se llamó el encuentro, donde hablaban sobre justamente este tema, la necesidad del ser humano de satisfacer sus placeres a través de sí mismo. Y como les digo, la masturbación en este caso, desde Freud, no tiene que ver nada más con la parte genital, sino que tiene que ver con todo aquello que nos genera una sensación de placer. Por ejemplo, si nos gusta salir al cine y ver películas, si nos gusta
qué sé yo, recibir palabras de aliento, si nos gusta leer, todos esos actos, mientras sean propiciados por ustedes mismas, se denomina un acto masturbatorio en Freud. Y a eso lo que iba con respecto a la etapa locomotora genital. Esa etapa es una etapa masturbatoria para los niños. ¿Por qué? Porque en toda etapa nosotros sentimos placeres y lo sentimos de distintas maneras. Eso es lo principal que tenemos que entender. Ahora, la etapa de los 3 o 5 años hasta los 12 años se denomina la latencia. Y esa es la etapa donde se deja la relación particular que se tiene consigo mismo y se empieza el proceso con relación con los demás. Y la latencia es el proceso donde este tipo de estímulos sensoriales todavía existen, son latentes, pero ya empieza a bajar en cantidad. Eso se da de los 5 a los 12 años. Y a partir de justamente los 12 años es la etapa donde Freud se denomina pubertad. Y la pubertad es el proceso, pues justamente de una reorganización a nivel física y particularmente un desarrollo de la genitalidad y de la sexualidad más amplio. Algo que me interesa mucho que sepan es que no solo existió Sigmund Freud, sino que otra persona, Erikson, trabajó los estadios de desarrollo de Freud, pero a su vez creó vamos a decirlo así, retos específicos que se dan en cada una de estas etapas. Entonces, vean qué interesante. Y aquí lo tenemos en el cuadro. Erikson, de hecho, se relacionó más con la parte emocional, o sea, tomó toda la teoría freudiana y lo llevó más a la parte de las emociones y se desligó un tanto de la parte sexual, sin embargo, todavía la retoma. Vean qué interesante, porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer una correlación de datos. Entonces, por ejemplo, aquí el uno, la sensorio oral, que ya se las expliqué, que tenía que ver con la boca y, ¿verdad? Y recibir placer mediante el chupón o el seno materno. Bueno, justamente en esta etapa, de los 0 a los 18 meses, uno de los temas que hay que enfrentar es la confianza y la desconfianza. Y vean que es muy cierto, porque durante la etapa de los 0 a los 18 meses, los bebés todavía no tienen la confianza con personas adultas, es decir, no establecen relaciones cercanas con otras personas que no sean sus progenitores, a pesar de que sean familiares. Entonces, en esa etapa, el reto o la crisis que hay que enfrentar es la confianza y la desconfianza propia y hacia los demás. En la etapa muscular anal, ¿cuál es el tema que hay que trabajar? La autonomía y vergüenza duda. ¿Esto por qué? Autonomía, porque ya es el proceso donde yo empiezo a tomar decisiones, ¿verdad? Hacia dónde voy, hacia dónde camino, con quién hablo, etcétera. Y también el tema de la vergüenza, que se empieza a desarrollar a partir de esa edad. En la tercera etapa, en la genital, ¿cuál es el tema que se tiene que trabajar? La iniciativa y el tema de la culpa. Recuerdan que les mencioné que muchas veces los padres de familia, cuando los chicos empiezan a tocarse sus genitales, empiezan, no, es que eso es malo, Juanito, ahí no se toca, eso es del diablo o eso está mal. Bueno, justamente ahí es donde se desarrolla el tema de la culpa. Y los niños empiezan a generar sensaciones de culpa por aspectos que, pues, de una u otra manera no deberían, porque son cuestiones plenamente humanas, son cuestiones plenamente, pues, que se dan desde el nacimiento. De la misma manera, la etapa de latencia, el tema que se tiene que trabajar es la inferioridad, es decir, la sensación, porque ya se empieza a relacionar los seres humanos, los niños con otros niños, y pues hay una sensación de inferioridad, etcétera, que se debe trabajar. Y la pubertad, en la etapa de la adolescencia, el tema es encontrar una identidad y pues ver cuál es mi rol en la vida y en la sociedad. Esto es la forma en cómo Freud y Erikson entendían entonces el desarrollo de los seres humanos. Por otra parte, otro viejo conocido de la pedagogía es don Jean Piaget. Jean Piaget fue un biólogo francés que a través, y ojo, esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque Piaget es de alguna u otra manera el padre del desarrollo, de los estadios de desarrollo intelectual, y de alguna u otra manera en pedagogía siempre se habla de Piaget y siempre se toma Piaget como punto de referencia. ¿Cuál es el asunto? Piaget desarrolló todas sus teorías sobre el desarrollo humano a través de la observación de, ¿cuántos creen? ¿De cuántas personas? ¿De cuánta población para sus experimentos? Solo 2 personas, sus 2 hijos. O sea, literalmente este señor Jean Piaget crió a sus hijos y se quedó viendo y observándolos. Y a partir de únicamente ver a sus 2 hijos fue que creó toda su teoría con respecto a los procesos de desarrollo. Esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque al final del día, o sea, imagínense, todos los conceptos que tenemos y el estándar de cómo debería ser un ser humano
lo tenemos por los hijos de Piaget. Y sabemos que en realidad, científicamente hablando, no tendría sentido que generar una teoría a partir de analizar solo a dos personas. Pero así está basada nuestra pedagogía moderna, para que piensen. Bueno, más allá de eso, chicas, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que Jean Piaget realizó una división de estadios o etapas de desarrollo, y estos estadios de desarrollo están pensados no desde la sexualidad como Freud o Erikson desde la parte emocional, sino desde la capacidad cognitiva. Y pues desarrolló los distintos estadios de desarrollo. Yo no voy a entrar demasiado en esto porque esto es tema más del curso de el desarrollo del niño y del adolescente, pero me interesa que sepan el nombre de las distintas etapas. Sensoromotora. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 18 meses es la etapa donde los niños empiezan a aprender y a desarrollar todo el conocimiento de su entorno a partir de los sentidos. El tacto, la vista, el oído, el gusto. La etapa preoperatoria se da entre los 18 a los 7, de los 18 meses a los 7 años. Y es la etapa donde todavía no se desarrollan operaciones intelectuales tan complejas, sino que se empiezan a desarrollar, pues, de alguna manera medianamente, ¿verdad? Ciertas combinaciones mentales, relaciones como de aquí a allá, relaciones, por ejemplo, como de más grande, más pequeño, relaciones como de forma, tamaño, color. Eso se desarrolla durante la etapa preoperatoria. Pero todavía el niño no es capaz, según Piaget, de realizar deducciones de manera independiente, es decir, a partir de su propio criterio, en el entorno que lo rodea. Entonces, para Piaget, por ejemplo, un niño no puede o no debería poder deducir relaciones, por ejemplo, de veo que hay 4 bolsas de arroz, las 4 bolsas de arroz tienen un mismo tamaño, excepto una, entonces esa es distinta. Por ejemplo, ese tipo de relaciones o relaciones de cantidad en términos de más allá de verdad, de más grande, más pequeño, etcétera. Algo muy interesante y que para seguir criticando a Piaget un poco, es que Piaget decía que los procesos de desarrollo de la abstracción se dan hasta las operaciones concretas y se finalizan, de hecho, o sea, usted es capaz de abstraer básicamente hasta los 12 años. Ahora, ¿qué significa extraer? Abstraer es la capacidad que tiene el ser humano para generar imágenes mentales. Por ejemplo, si yo tengo este teléfono aquí enfrente de ustedes, yo lo estoy viendo. Sin embargo, si lo dejo de ver, ustedes, si yo les hablo sobre mi teléfono, en este momento están generando una imagen mental. En su mente está el recordatorio de que existe este teléfono, que tiene una funcionalidad, etc. Bueno, eso es abstraer. Para para Piaget, esa capacidad se empieza a desarrollar hasta los 7 años. Eso es ridículo, ¿verdad? Y más lo podemos ver con los chiquitos ahora. De hecho, por ejemplo, si Piaget estuviera vivo ahorita, se sorprendería de ver a los niños viendo un teléfono celular y entendiendo que lo que están viendo, pues, qué sé yo, una fábula o algo por el estilo, no es real. Y un niño de 7 años, creo yo, puede hacerlo en la actualidad. Entonces, son, ¿verdad? Partes que tenemos que analizar y ver con lupa sobre cómo entendemos el desarrollo humano y particularmente, ¿verdad?, nuestros grandes fundamentos, como lo es Piaget. Pues sí, las operaciones concretas entonces son operaciones ya mucho más complejas que de manera autónoma puede hacer el ser humano, y ya las operaciones formales es cuando el ser humano está listo para empezar su proceso de intelectualidad y hacer operaciones más complejas. Entonces ya vimos a Freud y Erikson, ya vimos a Piaget, y vamos a entrar con algunos conceptos ya más particulares, no teorías completas o sistemas teóricos completos, sino, como les digo, más específicos. Entonces, vamos a hablar en este momento de un hombre llamado Lev Seminovich Vygotsky. Vygotsky nació en Rusia y en realidad a nivel de la academia occidental, llamemos occidental Europa y Estados Unidos y América en general, se le empezó a conocer a partir de los años 80. Sin embargo, el trabajo de él se desarrolló entre los 20, 30, 40 y 50. Entonces hay como 30, costó 30 años poder descubrir a Vygotsky. ¿Esto por qué? Pues asuntos plenamente políticos, ¿verdad? Ustedes saben que los rusos no eran bien queridos para la sociedad europea occidental y particularmente la parte americana. Entonces, pues son teorías que se vinieron a descubrir ya después de que se da lo que ustedes comprenden como la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y de hecho ahorita vamos a ver algunos elementos ideológicos que pueden estar afectando estas teorías. Vygotsky
nos habla sobre un tema que se llama la zona de desarrollo próximo y que tiene que ver con las zonas de desarrollo del aprendizaje. Entonces vamos a ver esta pequeña imagen. Vygotsky pensaba que nosotros aprendemos como seres humanos como si estuviéramos en una carrera. Entonces vamos a imaginarnos 3 andamios. Para Vygotsky existen distintas zonas en las cuales podemos aprender. Por ejemplo, hay una primera zona, que es la más básica, que se llama la zona de aprendizaje consolidado. ¿Qué son las zonas de aprendizaje consolidado? Son aprendizajes que ya tenemos listos en este momento. Por ejemplo, si ustedes hablan con un niño de primer grado, es probable que el niño se sepa los colores básicos, que se sepa 7, 8 colores. Puede que hasta más, pero lo mínimo que debería saber un niño de esa edad son los colores. De hecho, para un niño de primer grado ya es, por decir otro tema o otra área del aprendizaje, del conocimiento, ya podría, por ejemplo, saberse los números y probablemente se lo sepa del 1 al 10. Correcto. Entonces, para un niño de primer grado, su zona de desarrollo de aprendizaje consolidado, perdón, es los números del 1 al 10, ¿verdad? Porque son elementos que ya conoce. Ahora, no solo existe eso, sino que fuera de esa zona de aprendizaje consolidado, existe algo que se llama zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? La zona de desarrollo próximo son aprendizajes que los niños y niñas pueden generar en esa etapa en particular en la que se encuentran. Entonces vean, por ejemplo, un desarrollo próximo del niño en etapa de primer grado puede ser aprender a sumar. Entonces, si el niño se sabe los números del 1 al 10, es probable que sepa sumar o que pueda aprender a sumar. Para pasar de la zona de aprendizaje consolidado a la zona de desarrollo próximo, según Vygotsky, el niño necesita de un tutor o de una persona que le guíe y le acompañe para pasar de este aprendizaje que ya yo conozco, como los números, a pasar a contar, a pasar a sumar. Que eso puede ser una docente, un papá o etcétera que le ayude en este proceso. Ahora, existe una zona que se encuentra, fuera de esa zona de desarrollo. Voy a bajar un poquito. Y eso se llama zona de frustración, por eso la puse aquí afuera. Zona de frustración es el tipo de aprendizaje que el niño, por su etapa de desarrollo, no puede aprender todavía. Entonces, se los voy a explicar de la siguiente manera. Ya les dije que imaginamos a este niño que está en primer grado, ya se sabe los números del 1 al 10 y los números del 1 al 10 se encuentran en esta zona de aprendizaje consolidado. La zona de desarrollo próximo son los conocimientos que los niños pueden alcanzar de manera real. Es decir, el niño puede, con ayuda de un adulto, aprender a sumar y restar. Bueno, a sumar, por ejemplo. O la zona de frustración son aprendizajes que por su etapa de desarrollo y porque no tiene aprendizajes previos, no puede desarrollar el niño. Por ejemplo, el niño no puede pasar de saberse los números del 1 al 10 a saber hacer una función o saber hacer una, una multiplicación o quizá inclusive algo un poco más complicado, una fracción. Hablemos de una fracción, sí. ¿Por qué? Porque al niño le hace falta conocimientos. Para Vygotsky, el ser humano, como les dije, va como una especie de carrera. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos los aprendizajes y entonces yo lo primero que aprendo es a contar del 1 al 10. ¿Cuál es el siguiente pasito? Aprender a sumar. Y el siguiente, aprender a multiplicar. Y el siguiente, etcétera. Entonces el ser humano siempre pasa de escalón en escalón, tratando de llegar a esa meta que es el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos 3 conceptos nos interesa mucho comprenderlos porque el ser humano en su proceso de aprendizaje se encuentra muchas veces con los 3. O sea, el niño va a poder aprender, va a haber cosas que ya conoce, hay cosas que puede aprender con un adulto y hay cosas que no puede aprender porque le hacen falta conocimientos. Entonces, ¿cómo llevar esto a la parte práctica? Bueno, cuando nosotros trabajamos con un niño o niña, y qué sé yo, por ejemplo, a mí me pasaba que trabajaba con un chico de 6º grado y ese chico le costaba dividir, yo me di cuenta que es que le hacía falta, por ejemplo, él no sabía dividir. Entonces, digamos, como poner 20 dividido entre 4, ¿verdad? No sabía hacer eso. Entonces, me fui al aprendizaje anterior. Entonces le dije, ok, tratemos de hacerlo con dibujitos. Entonces le dibujé 20 naranjas, qué sé yo. Le dije, tenemos que dividirlas en 5 sacos. Le costó hacerlo. Entonces me fui más para atrás a un aprendizaje anterior, que es, por ejemplo, el concepto de número. Entonces yo llegué y le dije, vea, saquemos los lápices. Aquí tienes cuántos lápices. Y se quedaba viendo así, no sé, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 lápices. Muy bien, quiero que hagas grupitos de 5.
¿Cuántos grupitos podemos hacer? Hagámoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos grupitos tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos 20 entre 5? 4. En ese momento yo me di cuenta que para que él lograra alcanzar el aprendizaje que estábamos esperando, era necesario llevarlo por todas las zonas de desarrollo. Es decir, tanto por la zona de aprendizaje consolidado, que es algo que él ya sabía, hacia las nuevas zonas. Es por eso que el aprendizaje siempre tiene que ser gradual y tenemos que siempre regresarnos a aprendizajes previos. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, no voy a entrar demasiado como en esto, pero Piaget y Vygotsky tenían sus problemas. Básicamente porque para Piaget, entonces el proceso del desarrollo del niño siempre se va a dar de manera individual y es completamente indistinto a su entorno. En cambio, para Vygotsky, siempre los procesos de desarrollo están relacionados a las relaciones sociales. Eso es muy interesante. Y ahí pueden ver algunas de esas, de cómo es para Vygotsky y para Piaget, pues bastante distintos cómo se desarrolla el ser humano. Cualquier cosa, si quieren revisar más, pueden pausar el video en esta sección y revisar cada uno de esos temas. Muy bien, continuamos porque son varios los temas que tenemos que desarrollar hoy. El siguiente autor que vamos a estar estudiando se llama Bandura. Bandura es un autor estadounidense y él desarrolló una teoría que se llama, es un tipo de aprendizaje ecológico. ¿En qué sentido? En que para Bandura el aprendizaje se da y el desarrollo en 3 ámbitos. Primero, en la persona, en la conducta y en el ambiente. Voy a explicar esto tal vez y voy a poner la cámara porque voy a ocupar con un poco más las manos. El ser humano no solo se desarrolla el mismo de manera individual, sino que tiene que ver con cómo desarrolla sus conductas y su ambiente. Les voy a poner un ejemplo. Un niño que está acostumbrado a, qué sé yo, un niño que le enseñan a limpiar su cuarto. Entonces, el niño es la persona, es ese ser único, personal, individuo, etc. La conducta tiene que ver con cómo se comporta esa persona en un ambiente determinado. Entonces, digamos que el niño no sabe y de un pronto a otro le enseñan a cómo, qué sé yo, limpiar su cuarto. Entonces, él cambia y desarrolla una conducta nueva. Es decir, la conducta de limpiar el cuarto, qué sé yo, una vez por semana. ¿Eso qué hace? Que el ambiente, que el lugar donde se desenvuelve el niño, en este caso en particular, en el estudio, el cuarto, también cambie. Porque el cuarto, pues, se va a mantener limpio. Entonces, para Bandura, el ser humano siempre se encuentra en esos 3 ámbitos, en su yo, en su conducta y en el ambiente. Y los 3 se relacionan y los 3 influyen en el uno con el otro. Es decir, cuando el ser humano aprende algo nuevo como persona, eso afecta su conducta y por lo tanto también afecta su ambiente. Cuando el ser humano cambia una conducta, afecta a su persona porque ya no es la misma persona, es una persona distinta que ya sabe hacer nuevas cosas y también afecta a su ambiente porque su ambiente es distinto. Y cuando el ambiente también cambia, el ser humano necesita cambiar y necesita cambiar sus conductas. Entonces, para Bandura, el ser humano se desarrolla en ese ciclo y todo el aprendizaje se da justamente en esos aspectos. Otro de los grandes estudiosos de las teorías pedagógicas es Skinner. Y de Skinner ya hablamos un poco la sesión pasada. Solo para resumir, recordemos que Skinner es el padre del conductismo en la educación y básicamente lo que nos dice es que el ser humano, se relaciona con el ambiente y a partir de ahí pues genera conductas, muy similar a lo que dice Bandura. De hecho, Bandura utiliza la teoría conductista, pero le da otros sentidos. Perdón, para tomar un poquito de agua. Ok. Para Skinner, el ser humano se desarrolla a nivel intelectual a través de aprender. ¿Y cómo aprende el ser humano? Bueno, existe un estímulo, ese estímulo hacia el ser humano genera una respuesta y esa respuesta se puede reforzar positiva o negativamente. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes matricularon este curso, ¿correcto? Si ustedes entregan una tarea, por ejemplo, yo les digo, chicas, tienen que entregar una tarea, eso es un estímulo, es algo que las afecta a ustedes, es algo externo que llega hacia su individualidad. Ustedes dan una respuesta, hacen, por ejemplo, la tarea 1. Si yo reviso la tarea 1 y yo considero que la tarea 1 tiene errores, entonces yo voy a usar un refuerzo negativo, que les voy a poner. Y cuando hablamos de refuerzo negativo y positivo, en realidad no estamos hablando de que algo sea bueno o malo, hablamos de que un refuerzo positivo es cuando yo doy algo que va a ayudar a que esa conducta
se siga sucediendo, y cuando yo hablo de un refuerzo negativo, es que yo quiero que esa conducta se quite. Entonces, por ejemplo, si una de ustedes hace una tarea y no cumplió con lo que se le solicitó, yo le voy a colocar, estimada fulana de tal, su trabajo incumplió con esto, esto y lo otro. Por favor, arréglelo. Según Skinner, entonces, en ese proceso donde yo doy algo para, por ejemplo, en este caso, que ustedes hagan, qué sé yo, utilicen mejor el formato APA, ¿verdad? Por decir alguna tontera. Según Skinner, como yo estoy haciendo un refuerzo negativo, ustedes van a querer dejar de cometer el mismo error y los próximos trabajos van a ser mejores. Lo mismo sucede si, por ejemplo, alguien usó muy bien APA y yo le coloco, excelente lo del APA, es más, te voy a dar puntos extra por lo que estás haciendo y por tu trabajo. Maravilloso. Eso es un refuerzo positivo porque ustedes van a tener una respuesta, cada vez que se encuentren con un estímulo similar, van a tener una respuesta muy similar a esa. Entonces, eso lo que va a generar en ustedes es, pues, que se repitan conductas que yo quiero, ¿verdad? En este caso particular. Ahora, un problema, como se los mencioné en la clase pasada, es que en particular el aprendizaje, ¿verdad? Y muchos estudiosos han dicho que este esquema es como demasiado simple para ser real. Porque el ser humano no solo se relaciona con estímulos, sino que también tiene emociones. También muchas veces las respuestas que tiene a ciertos estímulos no se dan por condiciones del ambiente, sino se da por distintos motivos. Algunas veces emocionales, otras veces intelectuales, etc. Eso es una de las grandes críticas que se hace a Skinner. Y la otra, como ya vimos en la clase pasada, es que literalmente este hombre hizo este diseño en cuanto a cómo aprende el ser humano a través de ratas y no de seres humanos. Entonces, ¿verdad? Ya eso nos pone una duda, una sospecha. Continuando con los distintos modelos de desarrollo, les voy a presentar uno que se llama el modelo de desarrollo de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner es un biólogo alemán y filósofo de la educación que diseñó o entiende que el ser humano no solo se desarrolla, ¿verdad? Como vimos en desarrollo de su intelectualidad, su parte emocional y su parte física, no solo se desarrolla como individuo, sino que se desarrolla en general con aspectos del ambiente. Yo hice ahí, de hecho, si ustedes recuerdan el curso de Psicología de la Educación, donde se estudia Bronfenbrenner, se habla sobre macrosistemas, microsistemas, etc. Yo hice un modelo un poco más aterrizado, mucho más concreto, para que sea más sencillo de explicar. Entonces, básicamente, en términos muy, muy sencillos y simplistas, el ser humano se encuentra como individuo. Pero el ser humano, a su vez, se encuentra con otros sistemas con los que se relaciona. Es decir, el ser humano se encuentra como en su mismo. Y un niño, por ejemplo, también está en un aula. Entonces, no solo se desarrolla a sí mismo, sino que se desarrolla con el aula. Y el aula influye en él y él influye en el aula. Al mismo tiempo, esa aula se encuentra también en otro sistema, que es el colegio, que tiene sus reglas particulares, que tiene su forma de ver y entender y de comportarse también allí. Sin embargo, el colegio también se encuentra en un sistema, porque a su vez la familia de él se encuentra inmersa dentro de ese aspecto del colegio. Y la familia tiene valores, tiene relaciones, tiene conductas particulares en las cuales también el ser humano se desarrolla. Y a su vez esa familia se encuentra en una comunidad. Y esa comunidad se encuentra en un cantón. Y ese cantón se encuentra en... Y así podemos ir haciendo macrosistemas. El punto está en que como seres humanos, nosotros nos desarrollamos en cada uno de estos ámbitos y no nos quedamos únicamente en nuestro ser personal, sino que nos desarrollamos siempre junto con otros. Eso es como muy rapidito y muy concreto Bronfenbrenner. Existe mucho más porque en buena teoría, entonces, si como seres humanos nos desarrollamos en todos estos ámbitos, cuando nosotros planteamos una proyección pedagógica, o sea, un proyecto pedagógico o trabajar en aprendizaje de un chico, deberíamos trabajar con este modelo, tratando de desarrollar a la persona en cada uno de estos ámbitos. Y por último, voy a hablarles sobre una de las tendencias más actuales en la parte educativa y tiene que ver con las neurociencias. Hablamos de neurociencias como todas aquellas ramas de las ciencias naturales, particularmente relacionadas al ser humano, que investigan el sistema nervioso, es decir, el cerebro y sus ramificaciones. Yo no les voy a hablar, existen demasiados temas para enmarcar las neurociencias. Yo quiero hablarles particularmente de un tema que está muy relacionado al aprendizaje, pero que voy a insistir en esto primero. No es aprendizaje en sí mismo, y son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son
habilidades o capacidades que el cerebro tiene de manera innata que se encuentran ubicadas en esta zona del cerebro, en la corteza prefrontal. Son sumamente primitivas en el sentido de que son casi que instintos que tiene el ser humano y estas funciones ejecutivas son las que nos permiten posteriormente aprender y les voy a hablar de 4 de ellas. La primera función que vamos a conocer se llama la atención. La atención es la capacidad que tiene el ser humano para poder interpretar un estímulo y aislarlo del resto. Sé que suena muy largo, pero lo voy a repetir. La atención es la función cognitiva o la función del cerebro de poder aislar un único, se me fue la idea, perdón. Un único elemento, o aislar una única sensación, o aislar un único elemento, y poder dedicarle intelectualmente esas funciones a ese único elemento. La atención funciona de la siguiente manera. Recuerdan que en la clase pasada estuvimos estudiando cómo en la teoría cognitivista los estímulos entran por los distintos sensores. Cuando hablamos de sensores son el oído, el tacto, el gusto, etc. Y que llegan a nuestro cerebro y allí los guardamos, etc. Bueno, la atención es la capacidad que tiene el cerebro para que nosotros dejemos de pensar en todos los estímulos que tenemos al lado y nos podamos concentrar en uno. Entonces vean, por ejemplo, yo puedo llegar y estar viendo, qué sé yo, este libro y me pongo a leerlo. Cuando lo hago, estoy centrando mi capacidad de recibir información únicamente en la vista. Ojo, en este momento sigo respirando, entonces puedo leer cosas. En este momento estoy sintiendo el libro. En este mismo momento inclusive hay demasiado ruido afuera. Pero mi cerebro es capaz de que yo pueda inhibir, ¿verdad?, los demás estímulos que hay a mi alrededor y concentrarme únicamente en este para poder aprender. La atención entonces está relacionado a ese aspecto, a poder concentrarme en un único estímulo. De hecho, esta función ejecutiva está muy relacionada con un tema que probablemente ustedes conocen y que vamos a desarrollar en este curso, que es, el déficit atencional. Cuando hablamos de déficit atencional es una situación a nivel cerebral que le impide a las personas ese proceso de concentrarse en un único estímulo. Ahora, voy a hacer una explicación un poquito rápida de algo relacionado a esto del déficit atencional. Vamos a ver. Muchas personas son diagnosticadas con déficit atencional. Como les dije, el déficit atencional entonces consiste en que una persona va a tener problemas para poder concentrarse en un único estímulo. ¿Qué sucede? En términos muy didácticos, el cerebro, para poder generar atención, necesita de un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Son los liquiditos, los químicos que las neuronas, que son las células del cerebro y del resto del sistema nervioso, expulsan para que funcionen diferentes cosas a nivel del cuerpo. Uno de esos neurotransmisores, de esos químicos, de ese liquidito que expulsan las neuronas, se llama dopamina. La dopamina está relacionada particularmente con la capacidad de atención. Entonces funciona así. Las células, vamos a imaginar que son como, vamos a ver, ¿cómo que les puedo decir? Vamos a imaginar que las células son como bolsitas. Esas bolsitas entonces pueden tener esos neurotransmisores, pueden liberarlos y van a haber otras neuronas que los van a absorber. Bueno, así funciona con la dopamina. Las neuronas secretan dopamina y hay otras neuronas que reciben esa dopamina y la guardan. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces las personas tienen ese proceso de recibir y, ¿verdad?, de secretar y recibir esa dopamina muy limitado. Y entonces, cuando eso sucede, significa que las personas tienen como mayor dificultad para poner atención. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces se dan fármacos a las personas para que ese proceso pues dure más o que pueda tener, por decirlo así, esta neurona más capacidad de recepción de esa dopamina. Uno de esos medicamentos es la Ritalina. La Ritalina lo que hace es
que los receptores de dopamina se encuentren bloqueados por mayor tiempo para que la neurona pueda seguir recibiendo dopamina y la persona pueda prestar atención. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas veces los psicólogos o psicopedagogos diagnostican a las personas con déficit atencional cuando no hay un desbalance químico. Y le dicen, bueno, no, de la Ritalina. El problema está en que en ocasiones la persona no tiene un déficit atencional, es decir, no tiene una dificultad a nivel del sistema nervioso para poder recibir dopamina, sino que simplemente, por ejemplo, sucede que hay chicos que simplemente no les interesa una clase y eso es válido. ¿Por qué? Porque no genera interés en la persona, porque no genera esa necesidad de poner atención a ese estímulo. Entonces, ¿qué sucede? Que a esas personas muchas veces se les diagnostica con déficit atencional y se le da una medicación, por ejemplo, la dopamina, y en lugar de ayudarle, lo que hace es generar problemas. Porque vean, y tal vez lo van a relacionar con esta imagen. Una persona que tiene más dopamina de la que debería, por lo general, ustedes van a ver que la capacidad que tiene de aislar los demás, ¿verdad? Las demás fuentes de información se va a aumentar. Y eso va a hacer que la persona, pues, preste mayor atención a las demás, a un solo elemento y no al resto. Y muchas veces los van a dar así, que cuando un chico, por ejemplo, le dan Ritalina, el chico va a poner atención a una cosa mucho, pero se va a quedar así como oído y no tal vez va a prestar atención a demasiados estímulos. O muchas veces, por ejemplo, la maestra puede estar explicando y el niño puede estar prestando atención, pero eso no quiere decir que aprenda. Entonces es una como gran crítica a ese tema. Todo eso relacionado a la atención. Esa es la primera función ejecutiva. Les dije que les iba a enseñar 4 en esta clase. La segunda que vamos a aprender es la inhibición, que ya le expliqué un poquito. La inhibición es la capacidad que tenemos de no seguir, de no hacer cierto tipo de conductas. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene ganas de orinar y se encuentra dentro del aula, se inhibe, se dice a sí misma, no voy a hacer esto. A pesar de que tengo la necesidad de orinar, no lo voy a hacer en este momento, sino que me voy a levantar y voy a ir al baño. ¿Ok? No sucede, por ejemplo, o no a todas las personas les sucede que tiene ganas de orinar y se orina ahí mismo, sin ni siquiera ir al baño porque no puede inhibirse. Bueno, los seres humanos tenemos esa capacidad y se encuentra en la corteza prefrontal y eso es una función ejecutiva, la inhibición. Muchas veces los chicos también pueden tener problemas para inhibir impulsos y es por eso que toman decisiones que tal vez no nos parecen como tan agradables o hacen cosas que no son tan buenas y de hecho también muchas veces se les medica por eso. Una tercera función ejecutiva que pueden estudiar ustedes se llama la memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene que ver con la capacidad de una persona para mantener imágenes mentales al mismo tiempo. Repito, es la capacidad que tiene una persona de mantener imágenes mentales en el mismo tiempo. El famoso multitasking. Por ejemplo, si yo necesito estar pensando, ok, ahorita les estoy hablando sobre esto, pero no solo estoy hablando, sino que también estoy pensando en los conocimientos que tengo con respecto a la parte de neurociencias. Y al mismo tiempo puede que esté pensando en que, no, se me olvidó que tenía que hacerme un test ahora, o se me olvidó que tenía que llamar a tal otra persona. Bueno, esa capacidad de mantener estas imágenes mentales al mismo tiempo se llama memoria de trabajo. Y los seres humanos tenemos una capacidad limitada de memoria de trabajo. Entonces, la cantidad de imágenes mentales que podemos manejar son distintas entre persona y persona. Y es una función ejecutiva, esa capacidad que tenemos de tener más de una. Es decir, de pensar más de una cosa a la vez. Una cuarta, perdón, y última función ejecutiva que vamos a estudiar en la clase de hoy se llama la planificación. La planificación tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de generar en pasos mentales las acciones que se van a cometer. Por ejemplo, si el ejemplo del baño, si yo quiero levantarme, ir al baño, uno sabe que tiene que levantarse, ponerse de pie, caminar hacia el baño, abrir la puerta, bajar su pantalón, etcétera, ¿verdad? Esa capacidad que tiene el ser humano de colocar un plan, de trazar una ruta de trabajo, a eso se le llama planificación. Y a veces las personas tienen dificultades en esa función ejecutiva y por eso es que les cuesta realizar cierto tipo de labores. ¿A qué voy con todo esto, chicas? Bueno, la intención de esto es que ustedes puedan comprender que los procesos de desarrollo humano son más complejos de lo que parecen. Sé que tal vez fue un poquito rápido, sé que es mucho tema, de hecho, por lo general esta clase dura las 3 horas del curso solo exponiendo, pero honestamente creo que
puede ser un poquito complicado, por sobre todo escuchar una clase de 3 horas videograbada. Voy a tratar de mantenerlo así. Entonces les cuento, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, ya con ustedes entregaron la asignación de hoy, que sería, bueno, o la que estaba asignado es la tarea. Entonces simplemente tienen que ver este video. Ojo, chicas, este video es muy importante porque va a estar relacionado al video de la próxima semana que tiene que ver con la introducción a la educación especial. Entonces, siendo así, yo me despido. Espero que tengan una bonita tarde y nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.